Elegí yo misma el reservado, escondido en la esquina del fondo de un bar de vinos tranquilo en el West Village, donde la luz era lo bastante tenue para ocultar un rostro y la música lo suficientemente fuerte para ahogar una confesión. Llegué 20 minutos antes porque necesitaba ese tiempo. Necesitaba sentarme con las manos alrededor de un vaso de agua que no podía beber y ensayar la versión de mí misma en la que estaba a punto de convertirme. La Claire que entró a ese bar no sería la misma Claire que saldría de él. Exactamente a las 7 en punto, él se deslizó en el asiento frente a mí. Marcus Blackwood. Solo lo había visto antes en fotografías, el tipo de hombre que el Wall Street Journal pone en sus portadas cuando quiere mostrar cómo luce el dinero americano después de haber envejecido 30 años en barricas de roble. En persona era más alto, más silencioso y mucho más paciente de lo que esperaba. No sonrió. No se disculpó por ser un extraño. Simplemente me observó como un cirujano mira una radiografía y luego dejó un sobremanila sobre la mesa entre nosotros. Señora Whitfield, dijo, creo que tenemos un problema en común. No abrí el sobre. No tenía que hacerlo. Ya sabía lo que había dentro porque 3 semanas antes había abierto mi propia versión de ese sobre en mi cocina, parada en bata a las 2 de la mañana mientras mi esposo roncaba en el piso de arriba. Fotografías. Estados de cuenta. Una mujer rubia con la mano de mi esposo en la parte baja de su espalda en el lobby de un hotel en Miami. Su nombre era Vanessa Blackwood. Tenía 28 años. Llevaba casi 2 años acostándose con mi marido y ahora su esposo estaba sentado frente a mí en un bar de vinos en el West Village ofreciéndome algo que todavía no me había permitido desear. Sé lo que hay en el sobre, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Tengo las mismas fotos. Las he tenido durante 3 semanas. Él asintió lentamente. Entonces has tenido 3 semanas para pensar qué hacer y todavía no has hecho nada. Tú tampoco, respondí. Así que tenemos eso en común. Por primera vez algo se movió detrás de sus ojos. No era exactamente una sonrisa. Era algo más frío, algo que me hizo entender que lo había leído correctamente. Que la razón por la que había esperado, la razón por la que me había buscado a mí en lugar de pedir el divorcio o contratar abogados, era porque había visto el panorama completo, y quería una aliada dentro de él. Me quería a mí. Mi esposo, dije, y la palabra me apretó la garganta, se llama Derek Whitfield. Es el director ejecutivo de Whitfield Pharmaceuticals. La empresa fue fundada por mi padre, James Callahan, en 1987. Mi padre murió hace 4 años y me dejó la participación mayoritaria. Desde entonces, Derek ha dirigido la compañía en mi nombre. Ya sé todo eso, señora Whitfield. Entonces también sabe que hace 6 meses Derek me convenció de cederle el poder de voto. Dijo que era una formalidad, por cuestiones fiscales. Dijo que el contador de mi padre lo había recomendado. Marcus ni siquiera parpadeó. Y 2 semanas después de que usted firmó, su esposo comenzó a vender discretamente participaciones minoritarias a una corporación fantasma registrada en las Islas Caimán. Una corporación que logré rastrear hasta una empresa holding propiedad conjunta de su esposo y mi esposa. Sentí que el cuarto se inclinaba. Lo sospechaba. Pero no lo sabía. Hay una diferencia entre lo que una mujer sospecha y lo que puede demostrar, y esa diferencia tiene el ancho de una tumba. ¿Cuánto? Susurré. Hasta el viernes pasado, su esposo ha liquidado aproximadamente $41 millones del patrimonio de su familia. El dinero está en 3 cuentas. Ninguna está a su nombre. Ninguna está en su país. Presioné las palmas contra la mesa porque no quería que él viera cómo me temblaban las manos. Mi padre había construido esa empresa desde un laboratorio de 2 habitaciones en Nueva Jersey. Había hipotecado su casa 2 veces. Trabajó jornadas de 18 horas durante una década antes de ver su primera verdadera ganancia. Y ahora mi esposo, el hombre que sostuvo mi mano en el funeral de mi padre, lo había robado pieza por pieza y escondido en una isla que yo jamás había visitado. ¿Qué quiere de mí, señor Blackwood? Él se inclinó hacia adelante. Quiero que se case conmigo. Me reí. No pude evitarlo. Salió áspero, feo y completamente involuntario.
Ya estoy casada. No por mucho tiempo, dijo él. Y legalmente, desde hace mucho menos de lo que usted imagina. Tu acuerdo prenupcial tiene una cláusula de fidelidad. Ya lo leí. El abogado de tu padre, un hombre muy meticuloso llamado Harold Méndez, lo redactó específicamente para proteger los intereses de los Callahan en caso de que tu esposo alguna vez te traicionara. En el momento en que presentes las fotografías y los registros del hotel, tu esposo pierde todos los bienes que adquirió durante el matrimonio, incluida, según creo, la autoridad de voto que le cediste. Eso no es matrimonio. Eso es divorcio. Estoy llegando a la parte del matrimonio. Tomó su vaso de agua y bebió lentamente. Divorciarte de tu esposo es solo el primer paso. Recuperar los 41 millones es el segundo. Y ese, señora Whitfield, no es un paso que puedas dar sola. Tu esposo tiene abogados. Tiene fideicomisos offshore. Tiene a una mujer dentro de mi propia casa que le ha estado pasando información sobre mis operaciones durante 2 años, lo que significa que también tiene ventaja sobre mí de maneras que todavía no comprendo del todo. Para deshacer lo que construyó, necesitas acceso. Necesitas recursos. Necesitas a alguien que entienda cómo funciona realmente el sistema financiero offshore, porque la verdad es que el abogado de tu familia, por muy minucioso que sea, no está preparado para esta clase de pelea. Yo sí. Entonces contrátame un abogado. Podría hacerlo. Pero un abogado no puede hacer lo que puede hacer un esposo. Por primera vez sostuvo mi mirada directamente. En el estado de Nueva York, los cónyuges tienen ciertos derechos. Derechos a información, derechos legales en determinados procedimientos civiles, derechos de protección contra ciertos testimonios. Y si te casas conmigo, señora Whitfield, me convierto en parte legal de la recuperación de tus bienes. Puedo mover dinero a tu nombre. Puedo firmar documentos por ti. Puedo declarar o negarme a declarar según tú lo decidas. Y lo más importante, puedo interponerme entre tú y la gente que tu esposo está a punto de enviarte encima, porque te prometo que, en cuanto descubra que sabes la verdad, enviará gente. Continuó antes de que pudiera responder. 1 año. Un matrimonio por contrato. Firmado, atestiguado, legalmente vinculante y anunciado públicamente. Al final de ese año, si decides irte, firmaré cualquier acuerdo de divorcio que pongas frente a mí. Tú te quedas con todo lo que te ayude a recuperar. Yo no me quedo con nada. Está por escrito y mi abogado ya redactó el documento. ¿Y qué ganas tú? Guardó silencio durante un largo momento. El murmullo del bar nos envolvía. Recupero a mi esposa de otra manera. Puedo sacarla de mi casa sin que las cámaras capturen a un hombre llorando. Tengo la satisfacción de ver a tu esposo perder todo lo que cree haber ganado. Y si voy a ser completamente honesto contigo, que es lo que intento hacer, obtengo la certeza de que el hombre que robó a la hija de un amigo muerto pasará el resto de su vida arrepintiéndose. Me quedé mirándolo. ¿Un amigo muerto? Tu padre, dijo Marcus, fue el padrino de mi primera boda. Tú no me recordarías. Tenía 6 años. Te llevé sobre mis hombros en la fiesta de inauguración de su casa en 1994. Y le debo varias cosas que nunca pude pagarle, y una de ellas es la promesa que hice en su funeral, cuidar de ti. Y no he cumplido bien esa promesa, señora Whitfield. Estoy intentando cumplirla ahora. No lloré. No había llorado en 3 semanas. La verdad, ya había olvidado cómo hacerlo. Y necesito pensar, dije. Tienes hasta mañana por la mañana. No es suficiente tiempo. ¿Qué es todo el tiempo que tienes? Se puso de pie y abotonó su saco. Tu esposo tomará un vuelo a las Islas Caimán en 48 horas. Si completa la transferencia final, perderemos toda ventaja. Mañana a las 10 de la mañana. Oficina de mi abogado en Madison Avenue. Ven y comenzamos. Si no vienes, aún así intentaré ayudarte, pero será a distancia y mucho más lento, y casi con seguridad perderás la empresa. Dejó una tarjeta sobre la mesa y salió caminando. Yo me quedé ahí otra hora más. Pensé en mi padre.
Pensé en la manera en que Derek me besó en el altar, en cómo sostuvo mi mano en el hospital cuando mi padre estaba muriendo, en cómo me miró desde el otro lado de la mesa 2 noches atrás y me preguntó si quería comida tailandesa o sushi. Como un hombre que no estaba en medio de robar mi herencia. Pensé en el cabello rubio de Vanessa Blackwood en el lobby de aquel hotel en Miami. Pensé en los 41 millones de dólares y en los 60 años de vida que mi padre dedicó para construirlos. A las 10 de la mañana siguiente entré a las oficinas de Arrow, Mendelsohn y Cray en Madison Avenue y firmé un contrato matrimonial con un hombre al que había conocido exactamente una vez. Nos casamos en el City Hall un martes a las 9 de la mañana, frente a un juez amigo de Marcus de su club privado. Yo llevaba un traje color crema, no un vestido. Había 2 testigos, ambos abogados de Marcus. Sin flores. Sin música. Sin familia. Mi madre había muerto el año anterior. Derek no sabía nada. Ese era el punto. Anunciamos el matrimonio públicamente exactamente 72 horas después. Cuando los documentos sobre el adulterio de Derek ya habían sido presentados en 3 jurisdicciones y un contador forense contratado por Marcus había congelado la primera de las cuentas en las Islas Caimán. Derek se enteró por una notificación en su teléfono. Me llamó 19 veces en 6 horas. No contesté. La primera persona que me enfrentó cara a cara no fue Derek. Fue Vanessa. Llegó al loft de Tribeca que Marcus usaba para huéspedes de negocios, el lugar donde yo me estaba quedando mientras los abogados desmantelaban mi antigua vida. Debió haber seguido a alguien del personal de Marcus. Se quedó en el lobby exigiendo que la dejaran subir y, cuando el portero se negó, comenzó a gritar tan fuerte que finalmente él me llamó para pedir instrucciones. Le dije que la dejara subir. Quería verle la cara. Era más pequeña de lo que esperaba. Y más bonita también. Su cabello no era el rubio de las fotografías, sino un tono más suave y oscuro, y tenía los ojos rojos de tanto llorar. Llevaba un abrigo que reconocí como mío, sacado del closet de una casa a la que yo no había regresado en 2 semanas. Por favor, dijo antes siquiera de que yo cerrara la puerta. Por favor, tienes que escucharme. No tengo que hacerlo. Y él me dijo que estaba separado de ti. Ahora estaba llorando abiertamente. Me dijo que los papeles del divorcio ya estaban en proceso. Me enseñó correos de su abogado. Tenía toda una historia preparada y yo le creí. No te estoy pidiendo que me perdones. Te estoy pidiendo que me escuches, porque mi esposo va a destruirme y probablemente me lo merezca. Lo sé. Pero yo no sabía nada. Te lo juro por la tumba de mi madre, no sabía que te estaba robando. No sabía que estaba usando mis cuentas. No sabía absolutamente nada hasta la semana pasada, cuando agentes federales llegaron a mi departamento. Agentes federales. Esa parte era nueva. Marcus no había mencionado agentes federales. Siéntate, le dije. Se sentó. Lloró. Y me contó una historia que yo no quería creer del todo, pero que encajaba demasiado bien con todo lo que ya sabía como para ignorarla. Derek no solo se había acostado con ella. La había usado. Había abierto cuentas bancarias a su nombre que ella firmó sin leer. Había movido dinero a través de su cuenta personal. Le dijo que era capital de inversión para una startup que financiaba en secreto. Le prometió que, cuando el divorcio fuera definitivo, viajarían juntos por el mundo con ese dinero. No existía ninguna startup. Nunca existió. Solo estaba la empresa de mi padre desangrándose hacia compañías offshore a través de una mujer demasiado enamorada para hacer las preguntas que debía haber hecho. ¿Por qué me cuentas todo esto? Pregunté al final. Porque ya no me queda nada. Marcus congeló nuestras cuentas conjuntas. Mi familia no responde mis llamadas. Lo único que tengo es la verdad y, si te la doy, quizá te ayude, y quizá lo destruya a él. Y eso es lo único que quiero ahora. Quiero que sufra como nos hizo sufrir a las 2. Miré a esa mujer. A esa extraña que había compartido la cama de mi esposo. Y pensé en lo que Marcus había dicho, que las personas que tu esposo está a punto de enviarte encima, a veces no son las personas que esperas. ¿Tienes documentos? Pregunté.
Tengo todo. Entonces vas a ayudarme a meterlo en prisión. Ella asintió sin dejar de llorar. Le preparé café. Después llamé a Marcus. Lo que siguió tomó 4 meses. No voy a fingir que fue algo cinematográfico. Las investigaciones por fraude financiero son exactamente lo contrario al drama. Son hojas de cálculo, citatorios y tardes eternas en salas de conferencias donde hombres con trajes grises te piden por 7ª vez que confirmes y reconoces la firma en una resolución de 2019 que jamás firmaste. Aprendí más sobre banca internacional en esos 4 meses que en los 8 años completos de mi matrimonio. Aprendí sobre estructuras de propiedad beneficiaria. Aprendí sobre reportes FinCEN. Aprendí cómo un hombre que comparte tu cama durante una década puede construir un esqueleto financiero secreto dentro de las paredes de tu propia casa sin que jamás lo notes. Porque la confianza es una venda muy costosa. La ruptura en el caso llegó en la 7ª semana. Una contadora forense llamada Priya Desai, la misma que Marcus había contratado, encontró algo que yo no esperaba. No todo el dinero había ido a las Islas Caimán. Una parte, alrededor de $9 millones, había sido transferida silenciosamente a una cuenta a nombre de la madre de Derek, Eleanor Whitfield. Eleanor tenía 73 años. Vivía en una comunidad para jubilados en Boca Ratón. Y, hasta donde yo sabía, no había firmado conscientemente un documento desde que murió su esposo en 2011. Conduje hasta Boca Ratón yo misma. No se lo dije a Marcus. No se lo dije a los abogados. Se lo dije a Priya porque necesitaba los números de cuenta, y se lo dije a Vanessa porque para entonces hablábamos casi todos los días dentro de una alianza extraña y cautelosa que ninguna de las dos había querido jamás. Eleanor estaba desayunando en su terraza cuando llegué. Me besó en ambas mejillas. Me llamó cariño. Me preguntó por Derek. Me senté frente a ella con una carpeta llena de estados de cuenta sobre las piernas y entendí, con una claridad que jamás olvidaré, que esa mujer no tenía idea de que su propio hijo había usado su nombre, su número de seguro social y una firma desgastada de un poder notarial que ella le otorgó en 2015, cuando le reemplazaron la cadera, para lavar $9 millones de la familia de su esposa hacia una cuenta cuya existencia ella desconocía por completo. Le mostré los estados de cuenta. Observé su rostro. No lloró. Se quedó completamente quieta, de esa manera en que las mujeres mayores se quedan quietas cuando están tomando una decisión importante. Después se levantó, caminó hasta su habitación y regresó con un teléfono. Marcó el número de su hijo. Derek, dijo cuando él contestó, tu esposa está sentada en mi terraza y tienes muchas explicaciones que dar. Ese fue el momento en que supe que íbamos a ganar. Eleanor Whitfield testificó contra su hijo 11 semanas después en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York con una voz que no tembló ni una sola vez. Tenía 73 años. Llevaba un traje azul marino. Le dijo al tribunal que no había firmado los documentos que su hijo presentó al banco. Les habló del poder notarial, de la cirugía de cadera, de la confianza que había depositado en él. Les dijo que no estaba ahí para defenderse, porque no había hecho nada que necesitara defensa, sino para asegurarse de que el nombre de su difunto esposo, que su hijo había usado sin permiso en 3 registros offshore distintos, recuperara el honor que merecía. Vi a Derek observándola desde la mesa de los acusados. No lloró. Creo que había dejado de ser capaz de llorar en algún momento de los 3 meses anteriores, pero se puso muy pálido. Y no volvió a mirar a su madre durante el resto del juicio. Fue declarado culpable de 11 cargos: fraude electrónico, lavado de dinero, robo de identidad por los documentos falsificados a nombre de su madre, evasión fiscal, porque, por supuesto, también había evasión fiscal. El juez lo sentenció a 14 años en una prisión federal en Pensilvania. Vanessa, cuya cooperación se convirtió en la prueba más devastadora en su contra, recibió 2 años de libertad condicional y una multa. Se mudó de regreso a Ohio. Me envía una tarjeta de Navidad cada año. Yo le envío otra de vuelta. No somos amigas. Somos algo más extraño, y más fuerte que una amistad. Los 41 millones fueron recuperados. No de golpe.
Recuperar dinero offshore es un proceso lento, y las Islas Caimán no entregan dinero como lo hacen los bancos estadounidenses. Pero a lo largo de 18 meses, mientras el equipo de Marcus movía palancas legales que todavía no termino de entender, cada dólar regresó. Y con él regresó la empresa de mi padre. Volví a entrar a las oficinas centrales de Whitford Pharmaceuticals un lunes por la mañana de octubre, 9 meses después de haber estado ahí por última vez. Lo primero que hice fue despedir a Brenda Kozlowski, la asistente ejecutiva que había protegido a Derek durante 6 años y que, según descubrí gracias a los registros de Priya, había firmado paquetes, reenviado correos y facilitado silenciosamente el robo del trabajo de toda la vida de mi familia. Brenda lloró. Me dijo que no sabía nada. Yo le respondí que realmente no me importaba lo que hubiera sabido o dejado de saber, porque había elegido trabajar para un hombre en lugar de trabajar para la empresa, y esa era una decisión con consecuencias. Se fue en taxi a las 11 de la mañana. Volví a contratar a la antigua asistente ejecutiva de mi padre, una mujer llamada Margaret, a quien Derek había obligado a renunciar durante el segundo año de nuestro matrimonio. Margaret regresó a esa oficina como si nunca se hubiera ido. Lloró cuando vio su antiguo escritorio. Yo también lloré. Era la primera vez que lloraba en casi un año. El matrimonio por contrato terminó exactamente un año después del día en que comenzó. Entré al estudio de Marcus en su townhouse de East 64th Street, donde ambos habíamos vivido en alas separadas durante todo el acuerdo. Llevaba los papeles del divorcio en la mano. Los llevé yo misma porque quería que me viera entregárselos. Le debía al menos eso. Él estaba sentado en su escritorio. Levantó la vista. No habló. El año terminó, dije. Lo sé. Dejé los documentos sobre el escritorio. No me senté. Marcus, dije, he pasado 12 meses intentando descubrir cómo agradecerte sin que parezca un insulto. No tienes que agradecerme, Claire. Sí tengo que hacerlo. Porque salvaste la empresa de mi padre. Salvaste la memoria de mi madre. Y cumpliste una promesa hecha a un hombre que ya no podía pedirte que la cumplieras. Y te debo mucho más que una firma en un decreto de divorcio. Él se puso de pie. Rodeó el escritorio. Y me di cuenta de algo. Era un hombre con el que había vivido bajo el mismo techo durante un año entero, y jamás lo había visto nervioso. Claire, dijo, redacté ese decreto de divorcio un mes después de que firmamos el contrato matrimonial. Lo firmé la mañana en que nos mudamos a esta casa. Ha estado guardado en el cajón de mi abogado durante 11 meses. Puedes presentarlo hoy. Puedes presentarlo mañana. Puedes presentarlo dentro de 10 años. No voy a detenerte. ¿Por qué lo firmaste tan pronto? Porque no quería que jamás sintieras, ni un solo día, que estabas atrapada en este matrimonio. Fuera lo que fuera este año, en lo que sea que se convirtió, quería que fuera tu decisión, no una ventaja a mi favor. Lo miré. A este hombre. A este extraño que había entrado a un bar de vinos un año atrás y me había devuelto toda mi vida. ¿Y si, dije lentamente, y si no quiero presentarlo? Él se quedó completamente inmóvil. Que entonces no lo presentes. ¿Y si en lugar de eso quisiera tener una boda? Una de verdad. Con flores, las perlas de mi madre y un juez que no te conozca de tu club privado. Claire. Porque la verdad es esta, Marcus, dije, y mi voz se quebró por primera vez en un año, yo no me casé contigo por amor. Me casé contigo para sobrevivir. Y en algún momento de estos últimos 12 meses, terminé enamorándome de ti de todos modos. Y no sé cómo decirte eso sin sonar como una mujer incapaz de distinguir entre gratitud y amor, así que probablemente lo estoy diciendo mal, pero lo estoy diciendo. Él dio un paso hacia mí. Luego otro. Te he amado, dijo, desde la tarde en que entraste temblando a la oficina de mi abogado en Madison Avenue, con las manos nerviosas y la mandíbula firme como una mujer dispuesta a incendiar el mundo y reconstruirlo desde las cenizas. Te he amado cada día desde entonces. Y no te lo dije porque no quería que pensaras que me debías algo. Y todavía no quiero eso. Pero si me estás preguntando si quiero seguir casado contigo, Claire, la respuesta es sí.
Y cada día del año que acabamos de vivir. Y cada día de lo que venga después. Entonces lo besé. Por primera vez. Nos casamos por segunda vez en junio del año siguiente, en una pequeña ceremonia en el jardín de una casa en Long Island que había pertenecido a mi padre. Llevaba las perlas de mi madre. Eleanor Whitfield, la madre de Derek, estuvo ahí. Vanessa también. Invité a ambas. No sé si fue sabiduría o locura. Solo sé que, cuando miré el jardín aquella tarde y vi a ese extraño grupo de mujeres que mi esposo había intentado destruir, todas juntas bajo la luz del sol. Pensé en mi padre y pensé que él habría estado orgulloso de aquello que habíamos construido a partir de las ruinas de lo que él creó. Derek me escribió una carta desde prisión cuando cumplió un año de condena. Tenía 6 páginas. Leí la primera. No leí el resto. Le respondí con una sola línea. Espero que algún día encuentres la versión de ti mismo que pudo haber sido mi esposo. Nunca volví a saber de él. La empresa prospera. El año pasado nos expandimos a 2 mercados nuevos. Yo misma asumí el cargo de directora ejecutiva, algo que mi padre siempre quiso para mí, aunque fue demasiado modesto para impulsarlo mientras vivía. Marcus forma parte de mi consejo directivo. Discutimos sobre estrategia constantemente. Y cada noche volvemos a la misma casa. Somos, contra toda probabilidad y contra todos los contratos, felices. A veces, tarde por la noche, pienso en la mujer que fui en aquel bar de vinos del West Village. La mujer de las manos temblorosas y el vaso de agua que no podía beber. Pienso en lo segura que estaba de que su vida había terminado. Y quisiera poder regresar en el tiempo para decirle lo que hoy sé. Lo que entonces no entendía. La traición no es el final de la historia. La traición es solo el momento en que la verdadera historia comienza, si eres lo suficientemente valiente para pasar la página. Y yo lo fui. Y lo hice. Mi nombre es Claire Callahan Blackwood. Y así fue como recuperé mi vida.